Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es bastante retorcido y fascinante, la paradoja de la malevolencia. A ver, la pregunta que nos convoca es esta. ¿Cómo es posible que un acto que busca herir a otra persona termine, de rebote, lastimándonos por dentro? Suena a contrasentido, ¿no? Pero bueno, la psicología tiene unas cuantas pistas para que lo entendamos. Para empezar a desenredar esto, tenemos que partir de una idea fundamental. Lo querramos o no, nuestra principal misión en la vida es buscar el propio bienestar. La analogía es perfecta. Somos como termostatos con pies, siempre tratando de regular nuestra temperatura emocional para sentirnos bien. Y es justo aquí donde la cosa se pone, bueno, misteriosa. Si por naturaleza buscamos estar en equilibrio, ¿por qué demonios caemos en conductas que nos terminan haciendo pedazos? Es que creemos que al dañar obtenemos algo rápido, un beneficio al instante, pero en realidad ese acto es el boleto de entrada a nuestro propio infierno psicológico. Ok, vamos a ponernos en modo detective. Empecemos por la escena del crimen, nuestra propia mente. Porque es ahí, justo ahí, donde ocurre el primer choque. La primera gran colisión después de haber hecho daño. La primera prueba clave que encontramos es un concepto que seguro ya conocen, la disonancia cognitiva. Es esa sensación horrible, ese malestar agudo que aparece cuando lo que hacemos choca de frente con lo que creemos que somos. Imagínense este choque de trenes mental. Por un lado, está nuestra idea de nosotros mismos. La creencia de que, yo soy una buena persona. Pero por el otro está el hecho, frío y duro, de que lastimamos a alguien. Es una tensión que la mente necesita resolver, y rápido. Y esta frase lo clava. El daño que hacemos no es solo algo que pasa afuera, no. Crea una fractura en cómo nos vemos. Es, literalmente, una grieta en el espejo donde nos miramos, una que intentamos tapar desesperadamente con cualquier justificación. Pero, ojo, a veces la herida va mucho más allá de una simple disonancia. Y aquí es donde entra en juego el concepto de daño moral. Ya no hablamos de un conflicto de ideas, hablamos de una lesión psicológica, una herida profunda que se instala cuando traicionamos nuestros valores más sagrados. Y las consecuencias de esta herida son devastadoras. No es una culpa que te motive a regar las cosas, no. Es una culpa que te deja clavado en el piso. Es una vergüenza que te susurra al oído que sos defectuoso y te aísla del mundo. Es, en resumen, mirarte al espejo y ya no saber quién es esa persona. Bueno, ahora entendamos el porqué. Y este es un cambio de perspectiva clave. La malevolencia no nace de un deseo de autodestruirse. Nace de un terrible error de cálculo en nuestra búsqueda de sentirnos mejor. La malevolencia, piénsenlo así, funciona como una válvula de escape para soltar la ira o la frustración. Y sí, por un segundo se puede sentir como poder, como control. El problema es que esta válvula está rota. El alivio dura un suspiro, pero el óxido que deja en nuestra propia maquinaria emocional es permanente. Entonces, el punto crucial es este. Es como sacar un préstamo psicológico con unos intereses altísimos. La ganancia inmediata, ese alivio o esa sensación de poder, se paga. Y se paga con creces con estrés crónico, ansiedad y un aislamiento social profundo. La cuenta al final nunca cierra a favor. Ahora pasemos a la evidencia concreta. ¿Cuál es la factura final que se paga por el daño que uno le hace a otros? Miren, los estudios sobre esto son contundentes. Las personas que son violentas de forma recurrente tienen tasas mucho más altas de depresión, de ansiedad e incluso de trastorno de estrés postraumático. Sí, lo mismo que asociamos con las víctimas. Ser violento es en sí mismo un factor de riesgo para la propia salud mental. Para poder lidiar con esa culpa tan pesada, a veces la mente recurre a un mecanismo de defensa extremo, la autodeshumanización. Es como que, para que un acto atroz tenga algún sentido, la persona empieza a verse a sí misma como menos humana. Es como decir, si fui capaz de hacer esto es que no soy del todo una persona. Pero este escudo es una trampa mortal. En vez de proteger, lo que hace es carcomer la dignidad y el valor propio desde adentro. Al negar la propia humanidad para no sentir dolor, también se bloquea la capacidad de sentir bienestar. O sea, se cae en un pozo de sufrimiento cada vez más hondo. Bueno, después de analizar todo el problema, veamos cómo se reconstruye el bienestar. ¿Hay una salida? ¿Hay un camino de regreso para encontrar de nuevo esa coherencia interna? Para reconstruirlo hay un modelo muy interesante llamado Das Bien,
Propone que el bienestar de verdad se construye en la relación con los demás a través de 3 pasos. Primero, reconocer al otro como alguien valioso. Segundo, actuar con la intención real de buscar su bien. Y tercero, chequear que nuestras acciones de verdad estén generando ese bienestar. Claramente, dañar a alguien rompe por completo este circuito. Y para quien ya causó el daño, el camino de vuelta, aunque es duro, es muy claro. Empieza con el reconocimiento, hacerse cargo. Sigue con la reparación, un acto sincero para compensar. Y termina con la prevención, el compromiso firme de no volver a caer en el mismo ciclo de autosabotaje. Y esta idea es fundamental. La reparación no es solo algo bonito o moral, es una necesidad casi neurológica. Nuestro cerebro no puede volver a su equilibrio, a su coherencia, hasta que no percibe que el daño que hicimos fue reparado de verdad. Así que, con todo esto, llegamos a la gran conclusión de este análisis. La malevolencia, que a veces se disfraza de poder, en el fondo no es más que un rotundo fracaso adaptativo. Es una estrategia de autorregulación que salió mal, que al final del día es simplemente un acto de autosabotaje. Esto nos deja con una pregunta final, una para que nos la llevemos puesta. Si hacer daño a otros es, en el fondo, hacernos daño a nosotros mismos, la pregunta es, ¿cómo elegimos construir nuestro bienestar, el de hoy, el de mañana? De repente la elección se vuelve mucho más clara.